¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y le invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Ponen en marcha operativo para combatir asaltos en las carreteras del país. Estas carreteras le vamos a volver la seguridad, la tranquilidad. Siguen las manifestaciones en Oaxaca, Chiapas y Guerrero. El abasto de alimentos en Oaxaca está garantizado, asegura el secretario de Desarrollo Social. Hoy por la mañana podemos ya asegurar que el 99% de las tiendas están completamente abastecidas. De hecho, nos faltan solamente 19 tiendas. Más de 17,000 aspirantes participan en la evaluación para ingreso al servicio docente. Asegura la SEP que la ruta para el éxito y el desarrollo del país es la educación de calidad. Sin acuerdos para nombrar al nuevo dirigente nacional del PRD. En el mundo, más de 200 muertos dejan 2 atentados en zonas comerciales de Irak. Y en deportes, Francia, Alemania, Portugal y Gales buscarán el pase a la gran final de la Eurocopa 2016. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estas son las noticias. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, firmaron un convenio para reforzar el llamado Plan 3. El objetivo, brindar seguridad en las carreteras federales que comunican al Estado. Se focalizará en la México-Querétaro, donde elementos federales y estatales trabajarán de manera coordinada para inhibir los robos y asaltos al transporte público y privado. Habrá 300 elementos de la Gendarmería, de la Policía Federal, establecidos tan solo en esta carretera, y lo vamos a llevar a las otras carreteras, a las que tengan que ver con el ámbito federal. Estas carreteras le vamos a volver la seguridad, la tranquilidad, no solo a los empresarios que invierten para llevar todos los días a millones a sus destinos, a millones de personas, sino a los propios ciudadanos, que sientan la tranquilidad de pasar por estas carreteras, de trasladarse. A pesar del ultimátum lanzado por la Secretaría de Gobernación, el viernes pasado la CENTE mantiene sus bloqueos en diferentes estados del país. En Oaxaca se reportan cierres en 34 carreteras y de acuerdo con la CENTE estos serán permanentes. En Chiapas, el fin de semana se levantaron algunos de los bloqueos. Sin embargo, se reanudaron este lunes. Suman 10 los caminos cerrados por los disidentes. Las manifestaciones se extienden a Michoacán y Guerrero. En todos estos estados, la CENTE convocó a un paro de labores que iniciará mañana. Aquí en la Ciudad de México, los integrantes de la coordinadora se manifestaron frente a la Bolsa Mexicana de Valores impidiendo el paso en los carriles laterales del Paseo de la Reforma. Y mire usted, el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, informó que hasta esta mañana el abasto de alimentos básicos a las tiendas de Iconza de Oaxaca, como maíz, frijol y leche en polvo, alcanzó ya el 99%. Con esto, dijo, se cuenta con reservas para los próximos 15 días. Para complementar este esfuerzo, pedimos el apoyo y le agradecemos a la Secretaría de la Defensa, en donde a través de un puente aéreo abastecimos 178 toneladas. Originalmente planteamos mover 108, pero el despliegue al final implicó la movilización de 178 toneladas, por lo que las vías alternas, las operaciones nocturnas y el puente aéreo nos permitió llegar a todas estas regiones en el tiempo, de forma tal que hoy por la mañana podemos ya asegurar que el 99% de las tiendas están completamente abastecidas. De hecho, nos faltan solamente 19 tiendas. Informó que en Chiapas, Michoacán y Guerrero no existe desabasto de alimentos y por el momento no se realizarán más puentes aéreos. Que nos permitan, cuando sea así conveniente, que los vehículos sean los de la propia comunidad las que nos ayuden al abastecimiento. Lo único que habremos de interrumpir es ya el puente aéreo, toda vez que este, complementado con lo que pudimos movilizar desde Guerrero, hoy nos permiten que Istmo y Costa estén adecuadamente abastecidos. Y en Guadalajara, Jalisco, el secretario de Educación Pública aseguró que para que nuestro país esté a la vanguardia y cubra las necesidades que se requieren en el siglo XXI, debe apostar por una educación de calidad, pero también a la innovación, a la tecnología y a la ciencia. Durante la presentación de proyectos innovadores de mecatrónica y robótica, dijo que la ruta para construir una historia de éxito a nivel personal como de desarrollo del país es la ruta de la educación. Reiteró su disposición al diálogo con el magisterio disidente porque dijo es la única vía
válida para darle continuidad a la reforma educativa y a la calidad de la enseñanza. En esta gira también inauguró el Centro Universitario de Tonalá y entregó certificados del Sistema Nacional de Bachillerato. La Secretaría de Educación Pública informó también este fin de semana que continuaron las evaluaciones de ingreso para aquellos que buscan una plaza como maestro de educación básica y para quienes aspiran a una promoción a cargos de dirección y supervisión, tanto en nivel básico como en nivel medio superior. Participaron más de 17,000 aspirantes de 22 entidades federativas, incluidos docentes de Chiapas y Michoacán. Esto representó el 80% de asistencia. Y hacemos una pausa, pero al regreso, luto en Irak. Uno de los ataques terroristas más mortíferos. Los detalles en un segundo más. Un día como hoy, pero de 2003, murió el cantante estadounidense Barry White. Era considerado por muchos como el maestro del soul o el rey del romance. Durante su carrera editó 26 álbumes y llegó 3 veces al número 1 de las listas Hot 100 en su país con las canciones que lo hicieron mundialmente famoso, You Are My First, My Last, My Everything o Let the Music Play, por mencionar algunas. Consiguió 2 premios Grammy en 2000 por Staying Power, obtuvo 106 álbumes de oro y vendió en todo el mundo más de 100 millones de discos. En Palacio Nacional, el presidente de la República recibió a Sergio Mattarella, presidente de Italia, quien realiza una visita de Estado de 2 días por nuestro país. En el Patio Central se realizó la ceremonia oficial, se presentaron ambas comitivas y se pasó revista a la Guardia de Honor y sostuvieron un encuentro privado. Los presidentes atestiguaron la firma de varios acuerdos en materia de comercio, turismo, intercambio académico, energías renovables y cultura. En estos momentos se realiza una comida en honor a esta visita. Italia es el tercer socio comercial de México entre los países de la Unión Europea y el 11º a nivel mundial. Y bueno, para revisar la escena internacional todas las tardes, mi compañera Jimena Ampudia. ¿Qué tal, y Enrique? Pues el asunto de Irak, que es una verdadera tragedia. Adelante. Una verdadera tragedia. ¿Qué tal? Es un gusto estar con usted. Déjeme darle el mundo en unos minutos. Arrancamos en Irak. Ahí se decretaron 3 días de duelo por los ataques del fin de semana. Hay más de 200 muertos y un número similar de heridos. La explosión de 2 coches bomba en un mercado de Bagdad se la atribuyó el Estado Islámico. Este atentado es considerado el más mortífero en los últimos 7 años. Por cierto, en Estados Unidos hay alerta máxima en pleno día de su independencia, y es que el Estado Islámico amenazó con perpetrar ataques y colocar explosivos en aviones que hagan conexión en Los Ángeles y Nueva York durante esta fiesta nacional. Mientras tanto, en la Unión Americana se planean cientos de desfiles para conmemorar su independencia del Imperio Británico. Y precisamente esta mañana se registró una explosión cerca del consulado estadounidense en Arabia Saudita. Un kamikaze se inmoló y dejó 2 guardias heridos. Desde el 2014, Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos, está en la lista de países amenazados por el Estado Islámico. Y nos vamos hasta Bangladesh porque ahí se rindió homenaje a los 20 rehenes extranjeros y 2 policías que murieron durante un atentado en un restaurante de Dhaka, en la capital. El Estado Islámico también se adjudicó el ataque. En otra información, en Gran Bretaña, el principal promotor del Brexit, Nigel Farage, líder del partido nacionalista UKIP, dimitió sorpresivamente a su cargo. En tanto, el ministro de Economía anunció una reducción en el impuesto de sociedades por debajo del 15%. Reino Unido pasa así a tener el menor gravamen empresarial entre las principales economías del mundo. En otros asuntos, en Cuba se ordenó el recorte en energía durante el verano. Entre julio y agosto, las empresas públicas están obligadas a recortar gastos en un 50%. Analistas explican esta medida como una previsión ante un posible cambio de gobierno en Venezuela, principal abastecedor de petróleo.
En asuntos de China, 8 provincias al sureste del país se encuentran en alerta por lluvias. Al momento se registran casi 190 muertos y más de 33 millones de afectados. Las pérdidas económicas rondan los 7.700 millones de dólares. Me quedo aquí. Después de 5 años de viaje, la sonda espacial Juno llegará en cualquier momento ya a Júpiter. Más de 860 millones de kilómetros nos separan de este planeta, que es considerado el más grande de nuestro sistema solar. La sonda espacial permitiría investigar el campo magnético de Júpiter y descubrir si existe en este planeta presencia de agua. Se trata, Enrique, de un hito en vuelos espaciales y esta sonda pues estará unos 20 meses dando vueltas a este planeta, así que esperamos unas fotos impresionantes de este lugar. Muy bien. Gracias, Enrique. Gracias, hasta mañana. Mire, vamos a ver lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestra geografía. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, inauguró Futura CDMX, una maqueta interactiva de la capital del país donde gracias a la tecnología se pueden apreciar las redes hidráulicas de alumbrado, transporte y movilidad de la ciudad. Ubicada en el centro histórico, abrirá sus puertas de lunes a viernes de las 17 a las 20 horas. El Consejo del PRD aceptó la renuncia de Agustín Basabe como presidente nacional. Sin embargo, no hubo acuerdos para nombrar a su nuevo dirigente. Se declaró un receso de 15 días. Beatriz Mojica, actual secretaria general del partido, asumirá las funciones de presidenta por este periodo. Este receso que se hizo en este consejo es con todo el afán de llegar a hacer los acuerdos necesarios para el PRD. No va a haber choque de trenes. En el PRD dialogamos. La Procuraduría de Justicia de Zacatecas confirmó el secuestro de Juan Pérez Martínez, suegro de Ricardo Monreal Ávila, jefe de la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Fue privado de su libertad justo antes de ingresar a uno de sus ranchos ubicado en Fresnillo. Ya se desplegó un operativo de búsqueda en el que participan los 3 órdenes de gobierno. La Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que en julio las tarifas eléctricas para la industria, las tarifas subieron entre 2.5% debido al aumento en el precio del combustible. Con esto dijo, se rompió una racha de 18 meses consecutivos de reducciones. Si valoramos las tarifas industriales de México de los últimos 19 meses y contrastamos entonces la tarifa que teníamos en diciembre del 2014 con la que tenemos ahora en julio del 2016, la tarifa industrial es hoy más barata entre 19% y 30%. Durante la presentación de los resultados de un convenio de colaboración entre la Profepa y la Comisión Federal de Electricidad en materia de protección ambiental, destacó que la tarifa doméstica de bajo consumo no ha tenido cambio alguno. Sigue siendo la tarifa doméstica de bajo consumo 2% menor en el mes de julio que en el mes de diciembre del año 2015. Y por segundo año consecutivo, en lugar de subir 4%, como lo hacía anualmente entre el 2006 y el 2014, la tarifa doméstica de bajo consumo ha bajado en el 2015 2% y ahora en el 2016 otro 2%. Bueno, déjenme presentarle un reportaje especial sobre cómo se trabaja para evitar que la salmonela y otras enfermedades lleguen a nuestros alimentos. Vea usted. Alimentos sanos, limpios y un país libre de plagas son prioridades del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA. Esta autoridad sanitaria posee 16 unidades especializadas en el análisis de muestras para detección de plagas o enfermedades. Cuando alguien sospecha de una posible plaga o enfermedad o contaminante, la muestra la envía a estos laboratorios. Y por su alto nivel de equipamiento y capacidad técnica y analítica, aquí se confirma lo que se sospecha. Con 350 empleados, la unidad Tecámac Estado de México posee un área dedicada a la observación de productos vegetales frescos para determinar la existencia de bacterias como Salmonella, Listeria y E. coli. El Central de Fitosanidad, que cuenta con 8 laboratorios internos para conocer el comportamiento de las plagas y enfermedades de los vegetales en México y hacer las pruebas de riesgo que pudiera haber para importación o exportación.
Nosotros como autoridad sanitaria pues también tenemos que asegurarnos que los alimentos no van a producir un daño al consumidor, refiriéndome daño a alguna enfermedad crónica. Este complejo también alberga el Centro Nacional de Adiestramiento y Desarrollo de la Unidad Canina, único en México y América Latina, y cuya población de perros, labradores y golden retriever ha evitado el ingreso de 13 plagas al país. Adiestramos perros, que son los que coadyuvan a los inspectores en los puertos, aeropuertos, fronteras, para que a través de su olfato detectar productos que fueran de riesgo y al ser introducidos a México. Estas y otras acciones han logrado proteger más de 200 millones de toneladas de alimentos del campo mexicano y ser un país libre de plagas como la fiebre aftosa, porcina o mosca del Mediterráneo. Somos el tercero en América Latina en la producción de alimentos y exportamos a 150 países, y eso solo puede lograrse cuando tienes un sistema sólido en el esquema de sanidad, de inocuidad agroalimentaria, agrícola y pesquera. Para México al Día, Elvira Angélica Rivera. Hacemos una pausa, pero al volver, al regreso, presentan a Pep Guardiola como nuevo entrenador del Manchester City. Los detalles en un segundo más. Si usted está en busca de casa o quiere vender alguna propiedad, Raquel Padilla le tiene excelentes recomendaciones. Esto es Tu Casa al Día. Vamos a ver. Espero que esté pasando una excelente tarde. Como cada semana, me gustaría hablarle de un tema muy informativo. ¿Ha escuchado la palabra copropiedad? Suena algo complicada, ¿verdad? Me gustaría mostrarle qué significa y por qué es importante saberlo. La copropiedad es la propiedad compartida por dos o más personas. Esto incluye derechos sobre el bien o negociación, sin que los mismos se puedan separar o dividir en partes. En muchas ocasiones los copropietarios realizan un contrato para dejar de manera escrita la manera en la que se manejará la copropiedad, el porcentaje de participación de cada uno de ellos y nombrar un representante en común. ¿Cuáles son las ventajas de ser copropietario? Una de las grandes ventajas de ser copropietario es la división de gastos entre los copropietarios. Esto incluye la adquisición y mantención de las áreas y bienes comunes. También el desarrollo de enormes y diversos proyectos inmobiliarios a lo largo del país, ya sean edificios habitacionales, condominios de viviendas, oficinas y centros comerciales, entre otros. Por otro lado, la copropiedad tiene sus desventajas. Veamos. Acceder a reformas o modificaciones, ya que es una decisión de todos los copropietarios. No puede vender fácilmente. Tendría que llegar a un acuerdo con los copropietarios. El fallecimiento de uno de los copropietarios obliga a esperar la declaratoria de los herederos, que se complica si hay menores de edad. La copropiedad puede ser de gran ayuda cuando no se cuenta con un presupuesto suficiente, pero también representa incluirse en un grupo donde las decisiones tendrán que ser divididas y no podría disponer del inmueble como suyo. Espero que esta información haya sido de su agrado. Yo soy Raquel Padilla y esto fue Tu Casa al Día. Hasta pronto. Hasta aquí la información. Quédese con Leticia y Omar en el Iberoamericano. A las 9 acompaña a Gustavo Rentería con los asuntos más importantes generados en México y el resto del mundo. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes. Esto es México al Día.